Carlos Mochiati, la entrevista. Muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Cuántas cosas han pasado en los últimos días? Esto tan extraño de que un presidente de derecha como Sebastián Piñera deshace lo que hizo la Concertación. Podría hacerse de derecha. Es que deshace las cárceles paramilitares, o una cárcel por lo menos paramilitares, el penal Cordillera. Penal que existía en los tiempos de Frei para presos que estaban procesados, pero que después, mediante un decreto, el presidente de la época, Ricardo Lagos, después lo transformó en un penal permanente. Ahora se van todos a Punta Peuco, creación de Frei Ruiz Tagle. Allí van a estar, pero se suicidó el general Mena o de Lanier. Algunos dicen que fue la antípoda del general Manuel Contreras. ¿Será eso? ¿Será verdad? Este año el general Mena tenía dos procesamientos y por lo tanto se le había venido la noche encima. No es verdad que posiblemente iba a salir de la cárcel el próximo año. ¿Qué tan bueno era? ¿Era bueno? Todo es relativo en comparación a otros porque se han dado loas. El día de ayer, el día lunes, en el comité político habitual en La Moneda, no fueron ni Carlos Larraín ni Patricio Melero, los dos presidentes de los partidos oficialistas, en protesta contra la decisión del presidente Sebastián Piñera. Vamos a hablar del general Odilanier Mena, de su participación, de sus vínculos, con Jorge Escalante, periodista. A los 28 años, preso, torturado, salió al exilio, volvió en 1986 y un investigador implacable de los crímenes y de los secretos del general Pinochet y su entorno. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Hablemos de Odilanier Mena? Muy bien. ¿Quién era Odilanier Mena? Este señor que parece que es una especie, algunos han dicho que es una especie de caballero, que respeta su propio honor y el honor de los demás y que no está dispuesto a que se mancille su honor, escribe cartas. ¿Quién era Mena? Bueno, Tomás, el dicho popular, ¿no es cierto?, indica que después de muertos todos son buenos. Nadie es malo, digamos. Pero aquí no estamos para dichos populares, ¿eh? No estamos para dichos populares. Tenemos que saber. Exactamente. Si comparamos a Mena con Manuel Contreras, obviamente podríamos ver un Mena con alitas de ángel, ¿no? Porque cualquiera que se compare con Manuel Contreras tiene alitas de ángel. Pero no era tan así, porque Mena, si bien es cierto, tenía otra concepción de la represión, ¿no?, desde que estuvo a cargo de la Dirección de Inteligencia del Ejército en el DINE, estamos hablando del año 75, 76, ¿no?, cuando le empieza a protestar a Pinochet por cómo Contreras estaba transformando la DINA, según Mena, en verdaderos bandoleros, ladrones, ¿no? Tenía razón, ¿no?, porque eso fue la DINA. Pero Mena, cuando asume la Central Nacional de Informaciones, sucesora de la DINA, tiene que cumplir funciones, cumple sus funciones. La represión continúa en Chile. ¿Fija? ¿Sigue matando? Y por lo tanto, bueno, a ver, por eso digo, si uno compara uno o lo otro, si pensamos que en el periodo de la DINA, 73-77, hasta agosto, ¿no?, el 83% más o menos, diría yo, de todas las víctimas de la dictadura caen en el periodo de la DINA. Eso está claro, ¿no? O sea, de ahí en adelante uno podría decir, bueno, si eso es así, entonces quiere decir que Mena era un santo, digo. Pero no, digamos, la CNI sigue cometiendo crímenes, ¿no? Si bien es cierto, la operación Albania ocurre no con Mena como director, sino con Hugo Salas-Wenzel, por lo que está purgando presidio perpetuo en Punta Peuco. Antes de aquello ocurre, pero vámonos incluso al 73, ¿no?, cuando llega la caravana de la muerte a Arica, y Mena era comandante del regimiento Rancagua, ocurre lo mismo que ocurrió
cuando la caravana de la muerte llegó a Iquique, donde general Carlos Forestier era el emperador de ahí. Forestier ya tenía 30 y tantos muertos, ¿no? Entonces, Arellano, ¿no?, pasa por ahí, pero Forestier no le permite que se meta, a pesar de que Arellano va a revisar la celda, al campo de Pisagua, qué sé yo. En Arica ocurre algo similar. Mena no le permite a Arellano que vaya ahí a meter sus garras, digamos. Pero resulta que, por lo que está cumpliendo condena Mena en este momento, esos 6 años estaba, digamos, ¿no? Claro. Esos 6 años es por un triple crimen, que si bien es cierto no fue él quien empujó el jeep que transportaba a estos socialistas desde Arica al campo de prisioneros de Pisagua, pero Mena fue el que ordenó ese traslado, y vaya a saber uno si ordenó que los mataran. Él ¿no? dice que nunca supo, que se enteró con la Comisión Bálech, con el Claro, resultado que de se la enteró con la Comisión Bálech, pero resulta que... Y él dice que incluso esto ocurrió antes de que llegara la caravana de la muerte. No. Según él, leí su declaración. No ocurre, no. Esto ocurre casi al tiempo que la caravana de la muerte está en Arica, ¿no? Porque de Pisagua se va la caravana a Arica, ¿no? A ver, pero ¿cómo pudo no haber sabido Daniel Mena de este crimen, de este triple crimen? Cuando quienes iban a bordo de ese jeep eran hombres de Mena, del regimiento Rancagua. Los que cometen esos crímenes son hombres del regimiento Rancagua. Y entonces, ¿quién mandó a esos prisioneros al campo de prisioneros de Pisagua? O sea, me va a decir, me quisiera decir, o quisiera haber dicho el general Mena que esos prisioneros, esos subordinados se le arrancaron del mando y de iniciativa propia hicieron lo que hicieron, los mataron y después echaron el jeep abajo diciendo que había sido un accidente. Y Mena lo que hace es que cubre o encubre ese crimen y dicta un bando donde dice que fue un accidente, que se desbarrancó, y que incluso da nombres de soldados, de suboficiales que iban a bordo de ese jeep, que resultaron heridos. Era mentira, nadie resultó herido, no había ningún militar que resultó herido en ese crimen, ¿no? Leo acá, y pasamos a otro periodo, un escrito tuyo del año 2004, Diario La Nación. Lo comienzo a leer. Dice: un suboficial de inteligencia declaró al Departamento Quinto de Investigaciones, al juez Juan Guzmán, que tradujo el criptograma enviado a comienzos de 1979 por Pinochet, ordenando desenterrar cuerpos de prisioneros para hacerlos desaparecer. La tarea se encubrió como la Operación Retiro de Televisores. En Los Ángeles y Linares, 17 cuerpos exhumados fueron quemados en hornos y tambores dentro de los recintos militares. El criptograma categoría A1, que indicaba máxima urgencia, llegó hasta un suboficial de inteligencia en el regimiento Húsares de Angol. Voló a la máquina para descifrarlo y tradujo el texto, etc. La operación Retiro de Televisores, que fue justamente el encubrimiento, por quienes no participaron en los crímenes, sí los encubrieron mediante esto, sistemático de las personas que habían muerto, asesinadas y posteriormente las habían sepultado. ¿Qué participación tuvo Mena en todo esto? Bueno, Mena tuvo una participación principalísima, ¿no? Porque si bien es cierto, esa orden proviene directamente del comandante en jefe del ejército, ¿no?, de Pinochet, como se dice ahí en el artículo. Mena es quien, como jefe de la CNI, le corresponde poner en ejecución ese macabro plan. Y por lo tanto él designa a sus hombres para que por el norte, sur y centro del país vayan y supervisen, coordinen todo este operativo, ¿no?, que significaba ubicar fosas clandestinas donde habían enterrado prisioneros que habían sido asesinados, ¿no?, y desenterrarlos y hacerlos desaparecer, ¿no? Busco los archivos y encuentro una entrevista a Mena del año 2000. Y le preguntan por esto. Y fíjate la explicación que da. Dice:
El hallazgo de cuerpos en Lonquén produjo una grave conmoción social interna. El país está en los preliminares de la casi guerra con Argentina. Uno de los elementos fundamentales era la cohesión del frente interno, es decir, que la gente estuviera convencida de que el país tenía la razón para ir a la guerra y que apoyara a sus Fuerzas Armadas. Se podía inferir que si aparecían nuevos lonquenes, el frente interno se iba a dañar. Esta es la explicación que da Lenin. Después dice que no participa, pero tiene toda la explicación de por qué se hizo esto. O sea, se podía quebrar el frente interno frente a Pinochet. Hagamos un alto porque aquí a lo mejor está la explicación absoluta y lo dice él en una entrevista del año 2000 que encontré en los archivos. Volvemos en un instante. Jorge Escalante, periodista, nos acompaña esta noche y la pregunta quedó pendiente. Esto de que buscando en los archivos a lo mejor ahí está la explicación. ¿Por qué participar en este por un bien superior? Por la guerra, la operación retiro de televisores. La desaparición de los cuerpos, de los muertos. Y tú investigaste esto y tú sabes lo que pasó con los primeros cuerpos, los que se encontraron en el sur del país. Sí. Que los quemaron. Sí. Bueno, mira... ¿Cómo descubriste eso? Lo descubrí eso, bueno, hurgando, ¿no? Hurgando en los expedientes, ¿no? En los expedientes de estos juicios, de los juicios por estos crímenes de lesa humanidad, está toda la historia de la represión, ¿no? En tomos y tomos y tomos, sistema antiguo, ¿no? Cosidos con hilo, ¿no es cierto? Estos tomos que los van acumulando, 300, 400, 500 páginas cada tomo. Ahí hay que sumergirse, ¿no? Porque ahí está la historia, Más allá de conversar con esa gente, no sé, que de repente se abren y te cuentan, qué sé yo. ¿Estás convencido que Daniel Mena participó en esto? Pero por supuesto que participó. ¿Por qué nunca lo procesaron por esto? Mira, no sé por qué no lo procesaron, pero me quería referir a lo que tú comentabas ahí recién. El argumento que da Mena ahí, ¿no? Es obviamente una mentira, ¿te fijas? O sea, él trata de justificar lo que le correspondió hacer en esa operación criminal, diciendo que Chile estaba al borde de la guerra con Argentina y que bueno, que no era bueno que aparecieran otros cuerpos porque ya habían aparecido en los hornos de Lonquén los 15 cuerpos de los campesinos. ¿Qué significa eso? ¿Te fijas? O sea, ¿cuál es el fin de desenterrar esos cuerpos, lanzarlos al mar y quemar otros cuerpos en tambores o en hornos, como ocurrió en el sur? O sea, no se puede entender, o sea, ¿por qué no fueron entregados, por ejemplo, a los familiares? ¿No? Fíjate que aquí hay una pregunta y la respuesta es ambigua. Le preguntan a Mena, ¿entonces a usted le encargaron la búsqueda de más cuerpos? Pregunta directa. Y una respuesta ambigua. Las Fuerzas Armadas, no dice quién, las Fuerzas Armadas, ordenaron que si había antecedentes se recopilaran. Antecedentes de los muertos, de los entierros. Y que cuando pasara el peligro con Argentina se iba a tomar alguna resolución. Como hacer un registro para que en el futuro hubiese una solución humanitaria. O sea, hubo una orden de las Fuerzas Armadas, una respuesta ambigua, pero reconoce que se buscaron y se determinaron dónde estaban. La función de la CNI fue colaborar con la búsqueda de los antecedentes. ¿Está claro, no? Sí, claro, sí. Él fue el que dirigía la CNI y por lo tanto la CNI fue la encargada de esa operación. Yo calculo que en esa operación, por lo menos, tienen que haber sido desenterrados unos 150 cuerpos, por lo menos, ¿ya? Y hechos desaparecer nuevamente, la doble desaparición, ¿no? Estamos hablando de Peldehue, ¿cierto? De los asesinados. ¿Esto se habría conocido si es que no aparece un cadáver en una playa? Mira, Tomás, esto se conoce. No, ayudó que el cadáver de Marta Ugarte apareciera en la playa, ¿no? Pero conversando con uno de los perros sabuesos, digamos, ¿no? Más destacados de la Policía de Investigaciones en la indagatoria de estos crímenes, Sandro Gaete, el comisario Sandro Gaete, hoy día es subprefecto, ¿no? Como el primer
elemento que surge para descubrir lo que fue la Operación Retiro de Televisores provino de un hecho tan fortuito como que un amigo de Sandro Gaete participa en una comida con ex oficiales en retiro de la Escuela de Artillería de Linares, y hay un oficial de apellido Gianotti que, un poco con trago, digamos, se ufana esta noche de que desentierran cuerpos en la Escuela de Artillería de Linares y que luego los meten a un tambor, le echan petróleo, los queman. Y bueno, y este amigo de Sandro que escucha, que estaba en esa comida, le cuenta a Sandro, ¿no? Y Sandro va donde el juez Alejandro Solís, le dice, mire, recibí esta información. El ministro le dice, bueno, esto es trascendental, esto es muy importante, investigue, interrogue a esta persona. Bueno, Sandro lo interroga y ahí se abre, la operación retiro de televisores, ¿no? Se procesó a Olanier Mena por la muerte de Augusto Carmona, del periodista Augusto Carmona. Estaba procesado, por lo tanto, sistema antiguo, hay presunciones fundadas de que él fue el autor de este crimen. Y por eso yo dije cuando comenzaba esta entrevista que no necesariamente iba a salir el próximo diciembre del próximo año en libertad, porque tenía 2 procesamientos. Sí. Se mintió en el caso de la muerte de Augusto Carmona. Se dijo que había sido un enfrentamiento, un tiroteo, lo típico, pero en realidad entiendo que lo asesinaron por la espalda. Lo asesinaron por la espalda, exactamente. Agente al mando de Olanier Mena. Sí, exactamente, claro. Claro, o sea... ¿Y lo asesinaron por qué? Bueno, mira, como asesinaron a mucha gente, digamos, ¿no? O sea, porque lo consideraban un ser peligroso, le habrán puesto la carátula de terrorista, ¿no? O sea, como ocurrió tantas veces. Pero al mando estaba Miguel Krasnov, de ese grupo. Sí. Por lo tanto, entre Olanier Mena y Miguel Krasnov había una relación estrecha. Había una relación estrecha, claro que la había, sí, porque en el fondo Mena podría haber tenido sus diferencias grandes con Manuel Contreras, pero él tenía contacto con el resto de la gente de la DINA, ¿no? ¿Confió Pinochet en Olanier Mena o lo usó? Te hago esta pregunta porque en el último libro que sacó Mena recién, poco antes de morir, dijo que no sabía exactamente si Pinochet había sido leal con él, que ahora ya tenía, da a entender, ahora tenía dudas. Hagamos un alto, volvemos en un instante. Nos queda con poco tiempo con Jorge Escalante, le vamos a hacer algunas preguntas y respuestas rápidas. Quedó la pregunta pendiente. Eran amigos, ¿no? Él duda en algún momento, Mena, de la lealtad. Él dice, yo fui muy leal con Pinochet. Duda a lo mejor si Pinochet fue tan leal como él. Pero eran amigos al final del día. Eran amigos, porque Pinochet le decía negro, ¿no? Negro, oye negro. Le decía, cuando lo saca del DINE, de la Dirección de Inteligencia del Ejército, para apostar Pinochet por Manuel Contreras, y lo saca del DINE y lo manda de embajador, ¿no es cierto? Bueno, luego es un premio cuando lo trae de vuelta para que se haga cargo como segundo director de la CNI después que tiene que salir Manuel Contreras, ¿no? A propósito de las cárceles, porque todo esto principiábamos todo esto contando, bueno, cárceles que creó la Concertación, o una cárcel en la Sierra Piñera que es de derecha. Claro, uno dice, bueno, se está deshaciendo este asunto, un régimen penitenciario especial, condiciones muy especiales, y leo esta polémica, un sutil correazo, polémica digo por un artículo y después la respuesta de Jorge Correa Sutil, en que tú dices que Jorge Correa Sutil como subsecretario del Interior impedía que se interpusieran querellas, que se reclamara o que se presentaran recursos cuando se otorgaban libertades provisionales a militares que estaban procesados por delitos de derechos humanos, que protegía a Colonia de Dignidad, etcétera. Y todo esto parte con un llamado telefónico. Yo leo este artículo, leí la respuesta también y la réplica, y lo conecto con esto, con lo del penal Cordillera, y la pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad de la Concertación en todo esto? ¿Hubo voluntad de la Concertación realmente para que hubiese igualdad ante la ley, que es lo que se esgrime ante hoy, y para investigar realmente todos estos crímenes? Mira, la Concertación, el gran error de la Concertación fue haber pensado, ¿no es cierto?, y actuado. Es decir, los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, la Concertación se los entregó a los tribunales. Y la Concertación hizo poco
Pero aquí tú dices que lo impedía, que Jorge Correa Sutil impedía a los abogados actuar. Eso no es poco, es impedírselo. Bueno, claro, lo que pasa es que... Subsecretario del Interior. Lo que pasa es que Correa Sutil se indignaba, ¿no es cierto?, cuando los abogados del programa, que eran activos, ¿no?, el programa de Derechos Humanos, del ¿no?, programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, ¿no es cierto?, se indignaba cuando esos abogados querían realmente pedir procesamientos, que los procesos se aceleraran, ¿no?, que investigar bien, ¿no?, que estaban ahí pendientes para que todo se pudiera investigar bien y profundamente. Eso molestaba profundamente a la Concertación, y bueno, y ahí hay un ejemplo claro, digamos, ¿no?, de Jorge Correa Sutil. La Concertación no quería que se investigara absolutamente, totalmente esto, porque si se oponían a los recursos... Dejó en manos de los tribunales, pero también le molestaba, ¿no? Le molestaba, era molesto para la Concertación. ¿Y también en el caso de Colonia Dignidad? También en el caso de Colonia Dignidad, claro. ¿Y por qué en el caso de Colonia Dignidad? No nos olvidemos que todavía no se conoce el informe que hizo la Jefatura de Inteligencia Policial, de la Policía de Investigaciones, de las 36.000 fichas que se encontraron en el año 2005 en Colonia Dignidad, ¿no? Hasta donde se sabe, hasta donde se conoce, hasta donde yo he podido indagar, porque todavía no se ha podido conocer ese informe, que lo tiene ahí muy escondido el juez Jorge Cepeda, digamos, más de 7 años, ¿no?, lo que me parece una vergüenza. Lo que se sabe es que en ese informe, en ese análisis de las 36.000 fichas, hay lo que se llama la red de protección, ahí se conoce, ¿no?, y ahí transversalmente, ¿no?, o sea, está todo cruzado. Está todo cruzado, ¿no? Ahí hay personajes de todos los colores políticos, ahí, ¿no? Tomás, quería volver un momento atrás, que no se me olvidara, cuando tú mencionaste la operación retiro de televisores de Mena, ¿no? Quería decir que en nuestro libro, lo tengo anotado acá, que tenemos acá, ¿no?, los crímenes que estremecieron a Chile, ¿no?, de los periodistas Javier Rebolledo, Nancy Guzmán, Pedro Vega y quien habla, hay un capítulo entero de la operación retiro de televisores, ¿no? Así es que está... Libro de reciente aparición. De reciente aparición, que está en las librerías. Lo presentamos recién el 12 de septiembre. Y por lo tanto, ahí está la participación también de Mena. Exactamente. Sobre todo esto. Aquí está muy claro. Gracias por estar con nosotros. Lo que pretendemos es lo siguiente, que no haya mitos entre los muertos, ni políticos, ni militares, ni nadie. Son de carne y hueso, y por lo tanto podemos hablar libremente sobre ellos. No porque alguien muera o se suicide, nosotros vamos a callar, sino que simplemente vamos a seguir investigando y a discutir lo que hicieron y lo que no hicieron. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. El periodista Jorge Escalante nos acompaña esta noche. Buenas noches, gracias. CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentaron Tomás Mochiati, la entrevista.